Bueno, hola a todos. Muchas gracias por venir a CodeMotion en este año tan especial y muchas gracias a la organización por contar conmigo para dar esta keynote, ¿no? En la que vamos a hablar un poquito de cómo está el sector, de cómo está el panorama en un año que realmente ha cambiado las reglas de juego por completo. Antes de nada, presentarme, para los que no me conozcan, me llamo David Bonilla, tengo 43 años y llevo casi 20 años trabajando en tecnología. Madre mía, cuando tengo que escribir esto casi me da un patatús. Y mi perfil es generalista, un perfil que muchos, la verdad es que minusvaloran, pero que a mí me encanta. Me encanta haber tocado a tantos palos y he trabajado prácticamente de todo, de programador, de tech lead, jefe de proyecto, product manager, he sido hasta CEO profesional de compañías que no eran mías y he emprendido y he sido CEO de mis propias compañías. Además de todo eso, soy autor de una lista de correo que se llama La Bonilista, que se lleva escribiendo cada domingo desde 2011 y que ya desde hace unos años pues tiene una oferta de trabajo en muchas ediciones como patrocinio. Esto me permitió ver los problemas que había a nivel de sector para conseguir talento, los problemas que tenían las empresas para conseguir contactar con los profesionales que necesitaban para ejecutar todos los proyectos y productos que querían hacer. Y a partir de ahí nació Manfred, una compañía en donde básicamente nos dedicamos a intentar que toda la gente técnica consiga un trabajo donde sea feliz, aunque parezca algo así muy genérico y muy etéreo, pero esa es nuestra verdadera misión. Y es una compañía que la verdad es que nos ha ido muy bien, que hemos tenido un montón de trabajo, donde no nos podemos quejar y que vendimos a Singular en este mismo año, en 2020. Esto la verdad es que supongo que estará igual, pero para mí me parece algo muy relevante porque muchas veces cuando hablo de cómo está el talento, cómo está el mercado de talento, cómo está el mercado laboral, eh, siempre hay algún seguidor de las teorías de la conspiración que piensa que básicamente digo que hay verdaderos problemas en la oferta de talento técnico porque tengo un conflicto de intereses, porque me interesa que la gente piense que es difícil conseguir un verdadero talento técnico. Pero la verdad es que no es así. Como os he dicho, la compañía se vendió este mismo año y no tengo ninguna necesidad de decir ese tipo de cosas. Así que los seguidores de la teoría de la conspiración tendrán que encontrar alguna otra excusa. Bueno, ¿y cómo estamos? ¿Cómo estamos ahora? ¿Vamos a morir todos? Ya os anuncio que sí, spoiler, en algún momento moriremos todos, pero espero que sea en una fecha muy, 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 muy lejana. Esta es la visión un poco que tiene la gente que quiere pensar que todo ha ido mal, que la situación del mercado de talento en informática en concreto es horrible y desastrosa. Que a partir de marzo, cuando realmente vino el boom a Europa del tema del coronavirus, todo se fue al carajo y que mientras cada vez hay más gente buscando trabajo porque ha habido despidos masivos, ¿verdad? La oferta de empleo se ha desplomado, ¿no? Y en octubre, donde parece que tenemos que afrontar una segunda ola, pues esto va a peor de nuevo, ¿no? Hay cada vez más gente con más despidos y aún menos trabajo. Esta es la visión de los más pesimistas y también, ¿por qué no decirlo?, de algún empresario o incluso algún líder técnico que muy frustrado por lo complicado que ha sido contratar en los últimos años, pues básicamente proyectaba sus deseos que muchas veces no corresponden con la realidad. Es triste, pero a veces me he encontrado con gente que parece que afrontaba esta crisis con ánimo revanchista, ¿no? Con ganas de que las cosas fueran mal porque a la gente le había ido muy bien, ¿no? Bueno, la realidad no ha sido exactamente esta, afortunadamente. Tampoco ha sido esta, que es la visión de los que piensan que todo está bien, ¿no? Que básicamente no ha pasado nada, que la demanda de empleo
a seguir siendo constante y que la oferta sí tuvo un bajón en marzo y quizás probablemente se resienta un poquito en noviembre, pero que apenas se ha notado, ¿no? Que esa curva de oferta y demanda se tocó por primera vez después de muchos años en marzo y quizás en abril, pero ya que a partir de mayo empezamos a repuntar y que prácticamente estamos en la situación previa al estallido de la pandemia, ¿no? Que el sector no ha notado absolutamente nada. Una vez más, esto es puro wishful thinking. No hay ningún dato, no hay nada que soporte esto. De hecho, hay muy pocos datos porque la gente no comparte ningún dato. El sector que tradicionalmente se supone que es el impulsor del open source, de compartir conocimiento y demás, es tan opaco como el resto. Prácticamente ninguna empresa anuncia si ha habido despidos, si no los ha habido, si ha sufrido mucho o poco la pandemia, más allá de las que están cotizadas en bolsa y tienen la obligación de anunciar todo este tipo de cosas. Yo os traigo hoy aquí un reality check. Un reality check basado en los datos, en la situación que hemos vivido desde Manfred. Bueno, es una posición bastante privilegiada. ¿Por qué? Porque no solamente sabemos las ofertas que ponen las empresas y lo que las empresas quieren pagar, sino también sabemos la gente que busca empleo, si hay más, hay menos, lo que cobran y lo que quieren cobrar. Porque nosotros, más que ofertas de empleo, lo que llevamos son perfiles, llevamos a personas e intentamos cuidar de su carrera profesional. Y todos esos datos que tradicionalmente ni empresas ni recruiters tienen, nosotros sí lo tenemos. Así que, claro, no podemos extrapolar el mercado respecto a lo que hemos visto en Manfred, pero sí que podemos, por lo menos, sacar alguna pista de qué es lo que ha pasado en el último año y qué es lo que creemos que puede pasar de aquí adelante, ¿no? Y esa es la idea de esta charla, que mirando un poco hacia atrás entendamos qué está pasando y podamos proyectar qué esperar de 2021 y cómo afrontarlo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vivimos? Veníamos de un 2019 realmente excepcional, un 2019 donde había un montón de trabajo, donde no se paraba de recibir procesos de todo tipo, porque las compañías contrataban. En nuestro caso en concreto, tuvimos un pico brutal en febrero y comienzos de marzo. Estábamos mejor que nunca. ¿Qué significa mejor que nunca? Que nos entraban más procesos que nunca, las compañías nos querían contratar más que nunca para que les ayudáramos a buscar ese talento técnico que no sabían encontrar y de repente llegó el COVID head-on. Hasta que hubo la orden de confinamiento, todo fue bien y eso más o menos se prolongó durante 1 o 2 semanas. Pero a partir de ahí hubo un parón total. Y cuando digo total es total, absoluta. Se paró todo. No es que no entrara nada, es que todo lo que llevamos se paró. Hubo 2 semanas donde parecía que, bueno, el mundo se iba a acabar y de hecho vimos según qué situaciones y según qué comportamientos que quizás analizando con perspectiva habrá que poner en su lugar o que pondrá cada uno en su lugar, ¿no? Recuerdo que cuando apenas llevábamos 1 semana de confinamiento y no sabíamos lo que iba a pasar, ya había compañías haciendo ERTEs y despidiendo. Compañías que no tenían ningún problema de caja, ni de tesorería, ni siquiera de negocio, pero que se pusieron la venda antes de tener la herida. Para nosotros fue un shock ver cómo ese tipo de compañías hacían eso, pero decidimos esperar y aguantar. Nosotros no tomamos ningún tipo de decisión. Es verdad que abril empezó igual, pero enseguida la situación empezó a recuperarse. Hubo procesos que se reactivaron, pero sobre todo entraron más procesos. Eso fue lo que pasó. A partir de ahí, todo empezó a recuperarse lentamente y la situación actual
invita al optimismo. No hemos llegado a la situación previa a la pandemia, pero estamos en una situación, desde luego, infinitamente mejor que hace 2 meses y muchísimo mejor que hace 4 o 5, ¿no? Así que analicemos qué ha pasado en cada caso. Como os decía, aquí básicamente hubo un crack total en lo que es la previa al COVID-gedón. No sé decir por qué, pero todo estaba disparado. Diciembre fue un mes excepcional. Enero, bueno, sufrió la típica resaca post-Navidad, donde parece que todo el mundo está descansando después de haber agotado presupuestos y haber cumplido objetivos en diciembre. Pero igual, las compañías, bueno, parece que retomaron esa actividad de esos nuevos presupuestos y esos nuevos objetivos de año. Y en febrero nosotros estábamos en máximos históricos. De hecho, creo que hicimos máximos históricos a nivel de ventas, de procesos gestionados, de gente gestionada y demás. Marzo empezó excepcionalmente bien. De hecho, bueno, ahí fue donde hubo el ostión, pero hasta ese momento estábamos batiendo récord mes tras mes. Vuelvo a decir, es verdad que es la visión de una compañía de recruiting, que no tiene por qué ser la extrapolación exacta del sector, pero es una muestra significativa de lo que estaba pasando. Aquí llega el ostión y el ostión, para que os hagáis una idea, fue brutal. Nosotros afortunadamente no lo notamos mucho porque marzo iba tan excepcionalmente bien que solo con las ventas de las 2 primeras semanas el mes se cumplió bien, ¿de acuerdo? Los procesos que estaban muy avanzados se cerraron, pero a partir de ahí todo se puso en pausa. Todo absolutamente se puso en pausa. Empezamos abril igual, pero ya a mediados de abril, no os diría que principios, pero sí en el día 10 y demás, todo empezó a remontar. ¿Y cómo empezó a remontar? Bueno, evidentemente no a todas las empresas les iba igual de bien, pero aparecieron nuevos players en el sector que estaban contratando a paladas, que eran todas las compañías de e-commerce y de servicios digitales, porque no daban abasto. Eran compañías que nos llamaban y nos decían que estaban creciendo con dobles dígitos semanales. Es decir, lo que antes tardaban en cerrar en un mes o crecer en un mes, lo hacían en una semana. Y lo que tardaban un año, básicamente lo hacían en un mes. Nos llegaron muchísimas ofertas de temas de e-commerce y demás y hicimos lo que pudimos. Es verdad que los puestos no eran iguales que los que había antes, los que había en la fiesta, los que había en la previa antes al mega ostión que llegó con el COVID-gedón, que lo que sí que notamos es que bajó mucho el salario medio, que se iba a un gasto mucho más comedido, pero sí que es verdad que nunca en el peor de la pandemia nos quedamos sin trabajo y no pasamos ni un solo mes dando pérdidas o básicamente sin tener trabajo. Lo cual nos parece significativo. Os vuelvo a decir, nunca hubo un momento en el que no existieran compañías, no ya contratando, sino requiriendo servicios de recruiting. A partir de ahí, la cosa empezó a despegar, sobre todo cuando se acabó el confinamiento más severo, a partir de junio, creo recordar, la cosa se despertó de repente. Es verdad que también contábamos con, bueno, nuestro target, que no es la típica consultora, que es mucho más permeable a este tipo de condiciones de mercado. Cuando compañías del IBEX ven esto, grandes compañías, grandes corporaciones, cortan muchas veces muchos proyectos. Nuestro tipo de cliente era más pequeño y tenemos mucho cliente que es tipo startup. Yo siempre confié en que ese tipo de cliente no iba a dejar nunca de contratar, porque son empresas que no son no están tan afectadas por estos ciclos económicos. Por ejemplo, porque están construyendo. Y encontramos un momento, yo creo que muy bueno, por lo menos a nivel español, supongo que en otros países estarían igual, que es que en esta crisis, donde prácticamente casi todo perdía dinero, pues el dinero realmente era muy barato. Parte de las medidas que tomaron los diferentes gobiernos
fue hacer que el dinero fuera más barato que nunca. Y eso hizo que muchas grandes empresas o grandes fortunas, family office y demás, se planteara el utilizar ese dinero para hacer según qué inversiones que a lo mejor en otro momento no hubiera hecho. Mucho dinero fluyó al capital riesgo que invierte en el sector tecnológico y lo cierto es que hubo startups que no dejaron de contratar, por lo que os comento, que, bueno, básicamente estaban construyendo. Así que les daba absolutamente igual si ahora podían vender más o podían vender menos. Les daba absolutamente igual la coyuntura económica. Y hubo mucha contratación en el sentido de empresas que no podían parar, sin más. A partir de ahí, ¿qué hemos visto? Bueno, pues desde luego una cierta recuperación. Nos empiezan a reabrir procesos que se cerraron o se pararon en marzo. Esto nos ha empezado a pasar. Nos ha empezado a volver el típico proceso que teníamos prepandemia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estamos igual que antes? No, ni de coña. Estaremos como un 20% por debajo de lo que era la pandemia, o sea, por lo que era antes de la pandemia, pero desde luego estamos muy cerca. Esto, por ejemplo, en qué lo hemos notado nosotros, en el ticket medio que tenemos. Llevamos estadísticas todos los días, todos los meses, mejor dicho, de lo que vamos haciendo y es verdad que en lo peor de la pandemia, nosotros cobramos un 15% de fee, es decir, cobramos el 15% del salario bruto de la gente a la que ayudamos a cambiar de trabajo. Teníamos un ticket medio que era algo superior a 4.000 euros. Eso quiere decir que estábamos hablando de salarios de 30 y pico mil, hasta 40.000, no mucho más. Y hemos vuelto a saltar a tickets medios más cercanos a los 6.000, 7.000 euros. Es decir, salarios por encima de 40.000 euros, 45.000, 50.000 euros de media. Esto es lo que os puedo decir con total transparencia, que es lo que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es cierto que se parece aventurar una cierta recuperación del sector impulsado porque, al fin y al cabo, las compañías tienen necesidades informáticas y la pandemia no ha hecho que eso pare, sino que se acelere. En cuanto a las compañías se han dado cuenta de que siguen teniendo clientes o que tienen que salir a por esos clientes y que esos clientes están online, pues es evidente que la demanda de servicios digitales crece. Así que estamos en ese momento. Y no sé si habéis advertido que básicamente no he puesto datos para diciembre porque no sé qué va a pasar en diciembre. Así que sería absurdo aventurarme a decir si creo que esta nueva ola nos va a afectar a nivel positivo, negativo o de ninguna de las maneras, porque sinceramente no lo sé. También quiero que seáis conscientes de que esa curva, digamos, de demanda de empleo no ha aumentado espectacularmente. Es decir, si la gente cree que ha habido despidos masivos, bueno, ha habido despidos, no sé si masivos, pero hay que analizar bien, como veremos luego, qué tipo de despidos ha habido. No hemos notado un aumento de solicitudes de gente que nos pide que seguiremos a encontrar trabajo. Eso no nos ha pasado. A lo mejor también es por nuestro tipo de candidato, que es un perfil más senior, pero lo cierto es que no ha habido una avalancha de currículums de gente buscando trabajo, sino que se ha mantenido, sí, de forma creciente, pero de una forma muy, muy lineal, no exponencial. Total, que todo esto que os he contado, ¿cómo hemos visto que haya afectado al mercado laboral? Bueno, pues bajo mi humildísimo punto de vista, lo que he podido ver durante todos estos meses, no hemos sufrido una hecatombe. Es la verdad, no hemos sufrido una hecatombe. Somos un sector que lo ha pasado mal, pero ni de lejos ha sido el sector que lo ha pasado peor, ni que lo va a pasar peor. Aquí pongo un disclaimer como una casa, ¿vale? El tema de que tenemos que empezar a analizar en qué nicho dentro del sector estamos, porque muchas veces tengo conflictos porque yo afirmo que estoy en un sector donde no hay paro, o el paro que hay es paro técnico, gente que está cambiando de trabajo, gente que no quiere trabajar y demás. Y por el contrario, hay gente que me dice que en absoluto, que dentro de la industria informática hay gente que está en paro y que no consigue trabajo. Yo creo que básicamente las dos visiones son correctas.
hemos llegado a un punto en el que no podemos analizar la industria informática como un todo, ni nuestro sector como un todo, porque ya tiene suficiente empaque, suficiente entidad como para reconocer que hay muchos nichos y hay una tipología muy variada de profesional dentro del sector. No es lo mismo, con todos los respetos, alguien que está trabajando, dando servicios dentro de un ministerio desde hace 20 años y que no ha podido evolucionar técnicamente, con lo cual, pues las skills, las habilidades que tiene, tienen una demanda muy determinada, pero para otros trabajos, pues se ha quedado completamente desfasado. Que alguien que se está formando continuamente, saliendo de su zona de confort, cambiando de trabajo cada 2, 3 años, cada 5 años, o que está en consultoría de alto valor añadido, que es pues, más exigente. No tiene nada que ver con trabajar en producto o servicio. No me gusta hacer esa distinción. No es que la gente que trabaja en producto me colonia y que la gente que está en servicio sean botarates. En absoluto. Hay gente muy buena en servicio y hay gente pues, no tan buena haciendo producto. Pero lo cierto es que hay un nicho, llamemos el mundillo startupil, llamemos a consultoría de alto valor añadido, donde no hay paro y desde luego no hemos sufrido una hecatombe. Sin embargo, vemos como pues consultoras como Indra, por ejemplo, anuncian que van a despedir a no sé cuántas miles de personas, ¿no? Ya os digo, o sea, no ha habido una hecatombe, ha habido despidos, el que lo niegue es estúpido, pero por mucho que a alguno le haya gustado, ahora mismo el sector no está mal. Sí que es verdad que también hemos notado que a la gente le cuesta más cambiar de trabajo. Es decir, no es solamente que las compañías se hayan vuelto más cautas, sino que también los propios candidatos se han vuelto más cautos. Y me ha gustado acotar qué es esto de necesidad, porque es verdad que vivimos en una burbuja y mientras que en otros sectores de actividad del país suena a ciencia ficción que alguien pueda elegir dónde trabajar o que se vaya de un trabajo porque esté desmotivado, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro sector, afortunadamente, y ojalá sea algo que se pueda trasladar al resto, es verdad que la gente se puede tomar ese lujo de trabajar en un sitio donde realmente le motive estar. No tener que agarrarse a cualquier empleo porque no haya otra posibilidad. Así que cuando hablo de necesidad, hablo básicamente de eso, de que no se estén cumpliendo sus inquietudes profesionales o vitales, no que realmente lo necesite porque tenga que dar de comer a sus hijos. Habrá casos así, por supuesto, claro que sí, pero no es lo común del sector, al menos no es lo que nosotros hemos visto. Y lo que sí que hemos visto es que hay menos gente que se cambie de trabajo simplemente por ganar un poquito más. Sí que es verdad que la gente se sigue cambiando de trabajo cuando cree que no está aprendiendo o no se crea sus responsables o realmente está a disgusto en el trabajo. Parte del disparador de ese cambio de trabajo ha sido la obligación que han impuesto algunas compañías de ir a trabajar de forma presencial. Es verdad que ese trabajo presencial a veces es impepinable, pero en muchos otros casos no lo era así. Era simple presencialismo, es decir, de no me fío de mis trabajadores, así que quiero que estén ahí para que yo vea que están trabajando, ¿no? Eso la gente no lo ha tomado muy bien y ha sido un gran impulsor de cambio de trabajo. ¿Qué más hemos visto? Que precisamente por estas dos cosas que os he comentado, el impulso del remoto es imparable. Hoy por hoy, una compañía que busque gente para trabajar 5 días en la oficina lo va a tener muy complicado, muy complicado, al menos con perfiles más seniors. Esta es la realidad. Hemos tenido casos de clientes que nos han pedido que busquemos perfiles seniors, pagando muy bien, pero bueno, con el requisito de trabajar 5 días en la oficina. Ha sido un fracaso absoluto. La gente no quiere trabajar en la oficina. Es verdad que prepandemia el tema del trabajo en remoto era como incluso un símbolo de estatus, que muchas veces era una moda. Yo llevo trabajando en remoto años y tiene cosas buenas y no tan buenas, y cuando he podido he ido a trabajar a la oficina y me gusta mucho separar lo que es mi ambiente
personal del profesional. No creo que el remoto sea la panacea de todo, pero también es verdad que si necesitas que la gente esté presencialmente atada a una silla X horas para que rindan, tu problema no es la pandemia, ni el remoto, ni nada de eso. Es mucho más grave, ¿no? El impulso del remoto es imparable y va a haber mucha compañía que no va a poder volver atrás o que no va a querer. Y lo que sí que hemos notado es que el mercado absorbe menos juniors, que normalmente suele ser, bueno, el segmento de candidatos pues menos protegido, ¿no? Más desprotegido respecto a este tipo de fluctuaciones. Es así, es decir, cuando puedo elegir me suelo quedar con gente con más experiencia y los que más sufren pues son juniors, sobre todo estas jornadas de juniors que estamos trayendo al mercado pues a través de bootcamps y diferentes cursos que básicamente reciben una formación básica de 3-4 meses y que con eso directamente se les manda al mercado. Muchas veces los más seniors desprecian a este tipo de profesionales, ¿no? Y se echan las manos a la cabeza. ¿Cómo estamos haciendo esto? ¿Cómo estamos mandando gente al mercado con 3 o 4 meses? Yo creo que el problema no es ese. Es decir, yo tengo suficientes años como para recordar cuando se formaba a gente en J2EE que decían en 3 semanas y se les tiraba a morir, ¿no? El tema es saber lo que puede dar alguien con 3 o 4 meses de formación, que es básicamente nada. Todavía están aprendiendo como esponjas y lo único que han tenido es un mínimo atisbo de lo que significa la profesión. Si eso lo sabemos, si eso lo entendemos y acogemos a esos profesionales, nuevos profesionales, y se acaba su formación en compañía, pues puede tener mucho sentido. Pero lo cierto es que hoy por hoy el mercado absorbe menos juniors. Eso sí que lo hemos notado. Más cosas. ¿Qué vemos para 2021? O mejor dicho, cómo surfear la nueva normalidad, ¿no? Bueno, pues si queréis, digamos, surfear esta nueva normalidad, por favor, aprender inglés, porque es evidente que se han abierto un montón de nuevos puestos en remoto, no solamente en España. Así que el inglés antes era imprescindible, ahora aún más para optar a este tipo de posiciones, no solamente dentro de España, sino fuera. Eso también implica que tenemos que estar abiertos a diferentes formas de contratación. Normalmente la gente arquea la ceja cuando se habla de trabajar como autónomo, facturando y demás. Y cree que realmente es una manera que tienen las diferentes empresas de, eliminar según qué beneficios sociales o intentar saltarse la legalidad. En muchos casos puede que sea así, pero la realidad que nos hemos encontrado es que hay muchas empresas que están optando por este tipo de diferentes formas de contratación, como facturar como autónomos o como SL, o incluso subcontratación a través de un proxy en España, porque básicamente tienen un montón de problemas legales o administrativos para hacerlo bien para 1 o 2 personas. Por ejemplo, compañías de fuera. No es solamente el coñazo de tener que abrir aquí una filial para poder contratar a una persona, sino que también tienen un problema que es que, por ejemplo, que se les considere establecimiento permanente y que aunque aquí no vendan absolutamente nada, no estoy hablando del tema tasa Google, que vendas aquí y que luego te factures a ti mismo para no declarar ningún tipo de beneficio en España, sino literalmente empresas que no venden absolutamente nada en España y que por el hecho de tener aquí una filial corran un cierto riesgo que desde luego su departamento financiero no les permite de que tengan que tributar aquí, además de en otros sitios, con el dolor de cabeza que eso significa. Ha habido un montón de problemas con este tipo de cosas y han saltado pues, servicios como, por ejemplo, os podría recomendar para que vierais como remote.com, que están hechos precisamente para facilitar este tipo de contrataciones. Estar abierto a ese tipo de contrataciones y de verdad no penséis que por el hecho de contratar así la empresa quiere ahorrarse algo de dinero o quiere quitaros derechos. Nosotros, por ejemplo, cuando llega una empresa de fuera y pretende contratar a gente facturando, lo que les pedimos es que nos digan el salario y a eso le multiplicamos la cifra por 1,3.
normalmente es el coste empresa, es decir, si yo contrato a alguien con un salario de 40.000 euros, el coste real para una empresa son 60.000 euros después de pagar seguros sociales, ¿sabéis? Seguridad social, paro y demás. Las empresas, si quieres que yo facture, perfecto, pero no te va a costar más ni menos, te va a costar lo mismo. Así que solemos multiplicar por 1,3. El tercer punto que os quería comentar es que cuando trabajéis en remoto os autoauditéis, es decir, que seáis proactivos a la hora de explicar qué estáis haciendo, cómo lo estáis haciendo y cuándo lo estáis haciendo. Por ejemplo, llevar un registro de vuestro trabajo que sea público, que cualquiera pueda ver. También un consejo de alguien que ha estado trabajando de forma remota durante muchos años: comunicad de forma redundante. No deis por hecho nunca que por haber puesto algo en un Slack, en un chat, por haber dicho algo oralmente o en un correo, se ha entendido, se ha comprendido, se ha visto. Es decir, si hay que repetir 3 veces lo que he hecho hoy, lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, se repiten 3 veces. No tengáis miedo a ser pesados. También que aprendáis a abrazar la incertidumbre. Soy el primero que me aplico esto, pero no sabemos qué va a pasar en 1, 2, 3 meses y tampoco en 6 meses. Y ya está, hay que aprender a vivir con ello. A mí me ha costado mucho, cada vez soy más miedoso, tengo 2 hijos y me gustaría tener todo garantizado para ellos de aquí a que se mueran. Pero la realidad es que ahora mismo tenemos que aprender a vivir con esa incertidumbre y ya está, no queda mucho más. Eso es duro y lo que os diría es que si no sabéis cómo afrontarlo, que no tengáis miedo a buscar ayuda, tanto dentro de vuestra empresa como fuera. Hay un tabú enorme con el tema de problemas psicológicos, problemas mentales, y no debería haberlo. Estamos en una situación muy, muy, muy complicada y es normal que estemos mal, ¿vale? Y mi último consejo es que no hagáis el imbécil. A lo largo de estos meses yo creo que se van a forjar reputaciones para bien y para mal de gente que ha intentado ayudar o por lo menos no aprovecharse de la situación, y gente que ha hecho todo lo contrario. Nosotros nos hemos encontrado de todo en todos los sitios. Me gustaría deciros que el estereotipo de empresario siempre mal, candidato siempre bien, es cierto, pero la verdad es que la realidad es mucho más complicada que una peli de vaqueros y de indios, donde hay buenos y malos, blanco y negro. Y nos hemos encontrado a gente haciendo cosas absurdas en un lado y en otro. Y el mercado nunca va a estar igual. No sabemos lo que va a pasar el día de mañana, así que procurad comportaros con el resto de las personas como os gustaría que se portaran con vosotros. Poco más. Bueno, para acabar, ¿qué vemos para 2021? ¿O qué previsiones tengo para 2021 después de todo lo que he visto a nivel de 2020? Pues no tengo ni idea. Nadie tiene ni idea de lo que va a pasar, pero sí que os puedo comentar cosas basadas más que en opiniones, en datos de lo que hemos visto, ¿no? Sí que sabemos que hasta junio de 2021 las grandes, y cuando hablo de grandes hablo de grandes tecnológicas como Facebook o Google, no empezarán a volver a la oficina, con lo que eso implica a nivel de normalidad, y que van a arrastrar a muchas empresas. Yo creo que también van marcando un poco lo que va a pasar realmente a lo largo del año. Pero a lo mejor nos da diciembre de 2021 y seguimos todos confinados. No tenemos ni idea. Pero lo que sí que es cierto es que hasta junio de 2021 las grandes, desde luego, no se empiezan a plantear volver a la oficina. Y esta es una realidad que ya está firmada, ¿vale? Yo creo que se va a consolidar el crecimiento de e-commerce y servicios digitales. Se palpa, se ve, no hace falta que se saquen datos de ningún lado. Es evidente que están batiendo récords momento tras momento, ¿no? Y mes tras mes. Y esto se va a consolidar, con lo que eso implica para nosotros como sector, que va a haber mucho trabajo, tanto en refuerzo de cosas que ya existen como en la digitalización de cosas que hay que pasar al online. Evidentemente, la informática será el sector que menos note la crisis. Estoy absolutamente convencido, porque, bueno, básicamente somos una industria deflacionaria, ¿no? En el sentido de que cuando nosotros llegamos,
básicamente lo que hacemos es ahorrar empleos porque automatizamos procesos para que la gente se pueda centrar en cosas que aporte valor, no en tareas repetitivas. Así que es muy probable que la gente nos contrate para optimizar procesos, no que nos despida, por lo menos en cuanto se den cuenta de que ahorramos costes. Y finalmente, que creemos que lo normal después de todo este proceso será la oficina mínima. El que piense que todo va a saltar al remoto 100%, yo creo que se equivoca. El remoto 100% es muy complicado y no sé si incluso es deseable. El presencialismo 100% tampoco lo veo, pero sí que veo una oficina donde más que ir a trabajar, poder ir a reunirme con mis compañeros, poder ir a discutir estrategia, poder ir a consensuar opiniones y decisiones, y donde creo que más que tener un sitio donde poder ponerme y hacer horas, lo que tenga es un sitio de reunión, un sitio donde nos podamos juntar. Y creemos que esa nueva normalidad será la oficina mínima. Desde luego es a lo que tendemos nosotros como compañía en Manfred. Abandonamos nuestra oficina tradicional para ir a ese tipo nuevo de oficina, donde habrá más sofás que escritorios, la verdad. Y por último, que, bueno, no es verdad que todo esté bien, aunque nos vaya bien. Yo no sé vosotros, pero yo desde luego estoy agotado mentalmente de todo lo que está pasando, de no saber lo que va a pasar, de no saber cómo va a ser mi contexto de trabajo en 2 meses, en un mes, la próxima semana. Y aunque me cueste reconocerlo, estoy afectado. O sea, no pasa nada por decirlo. No creo que todo esté bien, aunque profesionalmente me ha ido mejor que nunca en este año. Ya has dicho, he vendido mi compañía y soy un privilegiado y no me puedo quejar de nada, pero no creo que esté bien del todo. Y si yo no estoy bien del todo, pues no me puedo imaginar cómo estará alguien que no haya tenido tanta suerte, ¿no? Pues creo que un primer paso para reconocerlo y para superarlo es hablarlo y que no sea un tabú. No todo está bien y a lo mejor necesitamos ayuda para poder superarlo y eso no nos hace peores profesionales. Me he pasado de tiempo, así que no mucho más. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, ahí me tenéis en mi correo, en david@getmanfred, si queréis cualquier cosa. Y también me tenéis en Twitter y será un placer hablar con vosotros. Muchas gracias.